los ejercicios propuestos con relación al teorema del coseno. Para dar inicio vamos a hacer un poco, vamos a recordar un poco la definición de triángulos oblicuángulos. Un triángulo en oblicuángulo tiene la característica de que todos los lados no son iguales y por ende los ángulos también no son iguales. Entonces, para resolver un triángulo oblicuángulos aplicamos el teorema del coseno, que nos dice que uno de los lados elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos lados restantes menos el doble producto de los mismos lados. En este caso vendría a ser b por c, y por el coseno del ángulo comprendido entre esos lados. Por lo tanto, acá tenemos las actividades propuestas. La primera actividad me pide resolver los triángulos cuyos elementos son. Entonces, en el punto A tenemos que el ángulo C es igual a 73 grados, el lado A 75 metros y el lado B 60 metros. Entonces, para graficar, vamos a graficar para que podamos tener por lo menos una idea de nuestro triángulo. Entonces, si acá tenemos un triángulo, por lo tanto, si yo considero este como el ángulo C, por lo tanto me dice que es 73 grados. El lado opuesto a ese ángulo C va a ser el lado C en minúscula. Si yo considero este ángulo como ángulo A, el lado opuesto a ese ángulo A va a ser el lado A, que me dice que es igual a 75 metros. Y este va a ser el ángulo B, por lo tanto el lado opuesto, que viene a ser este lado, va a ser el lado B, que mide 60 metros. Entonces, ¿qué es lo que me falta? ¿Cuáles son los elementos que me faltan en este triángulo oblicuángulo? Es el lado C, el ángulo A y el ángulo B, y es la cual que voy a determinar aplicando el teorema del coseno. Entonces, para determinar el lado C voy a utilizar esta fórmula que tengo acá, que me dice que es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por b por coseno del ángulo A. Reemplazo mi fórmula, entonces va a ser c cuadrado, a cuadrado, a es 75 elevado al cuadrado, más b es 60 al cuadrado, menos 2 por a 75 por b 60 por coseno del ángulo A, y el ángulo A es 73 grados. Resolviendo esto, c al cuadrado va a ser igual, en la calculadora voy a introducir las cantidades que tengo acá. Entonces tengo 75 cuadrado más 60 cuadrado, cierro paréntesis, menos 2 por 75 por 60 por coseno de 73 grados. Esto me va a dar igual a 6593,65. Entonces acá vamos a tener 6593,65. Como mi incógnita está elevado al cuadrado, entonces cualquier cantidad para eliminar la potencia cuadrática se eleva a raíz cuadrada. Por lo tanto, se simplifica potencia con mi raíz, entonces el lado C va a ser igual. Y ahí nada más determinar la raíz cuadrada de esa cantidad, y que me va a dar igual a 81,20. Entonces el lado C es igual a 81,20, y ahí tengo mi valor del lado C. Ahora, ¿qué me falta? Determinar el ángulo A o el ángulo B. Entonces, para determinar el ángulo A, acá tenemos, por ejemplo, nuestra fórmula en donde tenemos el ángulo A. Entonces, decide que vamos a aplicar esta fórmula
que tenemos acá, que me dice que es igual a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo A. Reemplazo mi fórmula, acá tengo, me dice que a cuadrado, a es 75 elevado al cuadrado es igual b cuadrado, el valor de b es 60 al cuadrado más c cuadrado es 81,20 al cuadrado menos 2 por b que es 60 por c que es 81,20 por coseno del ángulo A. Acá tenemos nuestra incógnita, tenemos esta parte, por lo tanto tengo que despejar, es decir, tengo que dejar solo el coseno del ángulo A y el resto va a pasar todo con su operación opuesta o inversa. Entonces acá tengo coseno del ángulo A va a ser igual, acá tengo 75 al cuadrado, 60 al cuadrado es positivo, pasa a negativo, 81,20 es positivo, pasa a negativo, esto al cuadrado, y acá menos 2 por 60 por 81,20 está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir, entonces va a ser menos 2 por 60 por 81,20. Y ahí de la misma manera tenemos que resolver en la calculadora. Entonces tenemos acá 75 al cuadrado menos 60 al cuadrado menos 81,20 al cuadrado igual dividido, tengo menos 2 por 60 por 81,20, cierro paréntesis, igual, tengo que es 0,46 y algunas cantidades. Entonces este viene a ser el valor de coseno de A. Yo necesito solamente el valor del ángulo A, por lo tanto aplico la inversa de la función. En este caso, como mi función es coseno, entonces voy a aplicar shift coseno igual y le voy a apretar la tecla del grado, minuto y segundo, y tengo que el valor del ángulo A es 62 grados 2 minutos 26 segundos. Entonces acá tenemos que el valor del ángulo A es 62 grados 2 minutos 26 segundos, y acá tenemos el valor del ángulo A. Ahora me falta el valor del ángulo B, y tenemos una propiedad de los triángulos que me dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a 180 grados. Y yo necesito el valor del ángulo B, por lo tanto voy a despejar. Entonces el ángulo B va a ser igual a 180 grados. Acá el ángulo A es positivo, pasa al otro lado negativo. Acá el ángulo C es positivo, pasa como negativo. Y reemplazo, entonces el ángulo B es igual a 180 grados menos el valor del ángulo A es 62 grados 2 minutos 26 segundos menos el ángulo C que es 73 grados. El ángulo B va a ser igual, y ahí en la calculadora voy a introducir las cantidades y voy a tener, entonces tengo acá 180 grados menos 62 grados 2 minutos 26 segundos menos 73 grados, y esto me va a dar igual a 44 grados 57 minutos 34 segundos. Entonces tenemos acá que el valor del ángulo B es 44 grados 57 minutos 34 segundos, y ahí tengo ya los valores de los elementos de este triángulo oblicuo ángulo.
En el siguiente tenemos como dato el ángulo A 48 grados, el lado B 120 y el lado C 150 metros. Entonces graficamos un poco nuestro triángulo para tener un poco idea de cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, si yo considero este lado el ángulo A, entonces este ángulo es de 48 grados, este va a ser el lado A. Ángulo B va a ser este lado B, 120 metros. Ángulo C, este lado va a ser el lado C, que es 150 metros. Entonces yo tengo que determinar acá el valor del lado A, el valor del ángulo B y el valor del ángulo C, aplicando la fórmula del teorema de coseno. Por lo tanto, para determinar el lado A, tenemos acá como datos que es nuestra fórmula A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo A. Reemplazo mi fórmula con los valores. B es 120 al cuadrado más C es 120 al cuadrado menos 2 por 120 por 150 por coseno de 48 grados. Por lo tanto, A cuadrado va a ser igual, resolviendo en la calculadora tenemos que es 120 al cuadrado más 150 al cuadrado, esto es igual menos 2 por 120 por 150 por coseno 48 grados, y esto me va a dar igual a 12.811,3. Entonces tenemos acá 12.811,3. Eliminar el exponente 2 es aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, por lo tanto A va a ser igual, saco la raíz cuadrada de esa cantidad y va a ser 113,19. Entonces el lado A es 113,19 metros. Y tenemos ya el valor del lado A. Vamos a determinar el valor del ángulo B. Acá tenemos en esta fórmula, tenemos ángulo B, por lo tanto es lo que vamos a aplicar. Entonces B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por coseno del ángulo C. Reemplazo mi fórmula, voy a tener que B es 120 al cuadrado igual, el valor de A es 113,19 al cuadrado más el valor de C es 150 al cuadrado menos 2 por 113,19 por C es 150 por coseno del ángulo C. Despejamos nuestra incógnita, que es el coseno del ángulo C, va a ser igual 120 al cuadrado, 113,19 al cuadrado es positivo, pasa al otro lado negativo, 150 al cuadrado es positivo, pasa negativo, y el resto, como está multiplicando, va a pasar a dividir, que es menos 2 por 113,19 por 150. Entonces, resolviendo esto que tenemos acá, tenemos 120 al cuadrado menos 113,19 al cuadrado menos 150 al cuadrado. Esto va a ser dividido menos 2 por 113,19 por 150, y esto me va a dar igual a 0,61 y algunos dígitos más. Entonces, de la misma manera como yo tengo acá el valor de coseno de ángulo C, yo necesito solamente el valor de ángulo C, entonces aplico la inversa de esa función. Shift
coseno, y esto me va a dar igual, transformo en grado, minuto, segundo, y acá tengo de que el valor del ángulo B va a ser igual, el ángulo C va a ser igual a 51 grados, 59 minutos, 14 segundos. Y acá tenemos el valor del ángulo C. Ahora necesitamos el valor del ángulo B. Entonces aplicamos la suma de los ángulos interiores, que me dice que el ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Entonces yo necesito el valor del ángulo B. Entonces ángulo B va a ser igual a 180 grados. A es positivo, pasa como negativo, y el valor del ángulo A es 48 grados, menos el valor del ángulo C es 51 grados, 59 minutos, 14 segundos. Entonces el ángulo B va a ser igual, en la calculadora voy a tener que resolver, es 180 grados menos 48 grados menos 51 grados, 59 minutos, 14 segundos, y esto me va a dar igual a 80 grados 0 minutos 46 segundos. Entonces va a ser 80 grados 0 minutos 46 segundos, y acá tengo el valor del ángulo B, y ahí tengo resuelto los dos triángulos oblicuángulos propuestos. Pasamos en el siguiente ejercicio. Dice: lee con mucha atención cada problema, resuelve con precisión y verifica los resultados. En el punto A tenemos que dos lados de un triángulo cuya medida son 5 metros y 9 metros forman entre sí un ángulo de 150 grados. ¿Cuánto mide el tercer lado? Entonces graficamos nuestro triángulo para tener por lo menos idea más o menos. Acá tenemos que dos lados son 5 y 9 metros, entonces puedo considerar este como 5 metros y el otro ángulo como 9 metros. Y dice que estos dos lados forman entre sí un ángulo de 150 grados, que vendría a ser este ángulo. Y nos pide determinar el valor del tercer lado. Entonces el tercer lado vendría a ser este lado. Entonces si yo nombro acá, este es lado A, ángulo A, entonces este es lado A, este lado B va a ser ángulo B, este ángulo opuesto, ángulo C, este lado va a ser lado C. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a aplicar? Es para determinar el lado A. Por lo tanto, mi fórmula es A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo A. Entonces reemplazamos A cuadrado, el valor de B es 9 cuadrado más valor de C 5 cuadrado menos 2 por 9 por 5 por coseno del ángulo A, y el ángulo A es 150 grados. En la calculadora tengo 9 cuadrado más 5 cuadrado menos 2 por 9 por 5 por coseno de 150 grados, y esto me va a dar igual a 183,94. Por lo tanto tengo que A cuadrado es igual a 183,94. Elevamos raíz cuadrada para eliminar potencia, por lo tanto A va a ser igual, buscamos la raíz cuadrada de esa cantidad, que es 13,56. Entonces 13,56 metros es la medida del tercer lado. El siguiente ejercicio dice: un estudiante se dirige desde su casa M hasta el colegio N, girando en una esquina P, bordeando el terreno privado. La distancia de MP es 40 metros y la de PN es de 60 metros. El ángulo MPN mide 120 grados. ¿Cuántos metros
menos recorrerá desde su casa al colegio si optara por el camino más directo, que es el lado MN. Por lo tanto, graficamos para entender cuál es la situación que tenemos. Acá tenemos, vamos a ponerle, este es, bueno, dice que un estudiante se dirige desde su casa M hasta el colegio N. Entonces, si consideramos el punto de M, que es su casa, y este punto N, que es el colegio, dice que girando en una esquina P, entonces de aquí va a ir hasta este lado, este sentido. Entonces acá tenemos nuestro punto P, va a girar bordeando el terreno privado. La distancia de MP es de 40, por lo tanto este mide 40 metros, y la del PN mide 60 metros. El ángulo MPN mide 120, por lo tanto este es nuestro ángulo, 120 grados. Y nos pregunta cuántos metros menos recorrerá desde su casa al colegio si optara por el camino más directo, que vendría a ser este lado, es el camino más directo. Entonces vamos a determinar primero este lado P para luego ver cuántos metros va a caminar menos. Entonces vamos a determinar el valor de P cuadrado, va a ser igual entonces a este es el lado N y este es el lado M. Va a ser N cuadrado más M cuadrado menos 2 por N por M por coseno del ángulo P. Reemplazamos, P cuadrado va a ser N es 40 cuadrado más M es 60 cuadrado menos 2 por 40 por 60 por coseno del ángulo P, y al ángulo P mide 120 grados. Por lo tanto, P cuadrado va a ser igual, resolviendo, tenemos 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 por 40 por 60 por coseno de 120 grados. Cerramos y esto nos va a dar igual 5440. Entonces el lado P cuadrado es 5440. Eliminamos la raíz en la potencia cuadrada, elevando a la raíz cuadrada. Por lo tanto, el lado P va a ser igual, buscamos la raíz de esa cantidad, es 73,76. O sea, acá tenemos 73, vamos a ver un poco, tenemos acá 60 cuadrado más, resolvemos otra vez, acá tenemos acá 40 al cuadrado más 60 cuadrado igual menos 2 por 40 por 60 por coseno de 120 grados, y esto me va a dar igual a 7600. Por lo tanto, este valor que tenemos acá es 7600. Vamos a corregir un ratito. Entonces este es 7600, y la raíz cuadrada de 7600 va a ser igual a 87,18. Acá va a ser 87,18. Entonces acá también corregimos. 87,18 metros. Este es el lado que va a recorrer, que viene a ser este lado que tenemos acá, que viene a ser el lado MN, que es el lado más corto, más directo. Por lo tanto,
¿cuál sería la diferencia? Entonces, si ella empieza a recorrer desde el punto M en dirección al punto P y vuelve a dirección N, va a ser un recorrido de 40 metros más 60 metros, que va a ser igual a 100 metros. Por lo tanto, si ella hace un recorrido más directo, que es la dirección entre M y N, que es la dirección más directa, va a recorrer una cantidad, va a ser entonces 100 menos 87,18, restando esto me va a dar 12,82 metros. Es decir, de que va a recorrer 12,82 metros menos si el estudiante hace o realiza o se dirige desde su casa hasta el colegio en esta dirección que tenemos acá.